Amplificadores operacionales. Práctica 7. Filtros pasabanda y rechazabanda. Presentados por el equipo 4 conformados por Cabrera Baeza Mauricio Mir, Cándila Juchín Ana Melisa, Gómez Jerónimo Cristian, Martínez Mesh Jorge Rodrigo y Morgado Morales Daniela. Un filtro de pasabanda activo de segundo orden, como su nombre lo dice, solo permite el paso de una banda de frecuencias y atenúa todas las demás. Está compuesto por 7 elementos, como podemos observar, 2 condensadores, 4 resistencias y un amplificador operacional. La entrada es por la resistencia R1 y la salida se toma en la salida del amplificador operacional. El filtro pasabanda tiene la siguiente curva de respuesta de frecuencia, donde dejará pasar todas las tensiones de la señal de entrada que tengan frecuencias entre la frecuencia de corte inferior F1 y la de corte superior F2. Las tensiones fuera de este rango de frecuencias serán atenuadas y serán menores al 70.7% de la tensión de entrada. Aquí tenemos lo que es F1 y F2, que como se les mencionó anteriormente, son la frecuencia corte inferior para F1 y la frecuencia de corte superior para F2, donde F1 tiene un valor establecido de 12.5 kHz y F2 tiene un valor establecido de 17.5 kHz. Ahora, tenemos lo que es BW, que significa el ancho de banda, donde básicamente es la diferencia entre F2 menos F1 y nos da un resultado de 5 kHz. Ahora, la frecuencia F0 es la frecuencia central de nuestro circuito, en donde tenemos que es la raíz del producto de F1 por F2, dándonos como resultado la raíz de 12.5 kHz por 17.5 kHz y nos queda 14.79 kHz para una frecuencia central. Ahora tenemos lo que es Q, que es el factor de calidad, que viene siendo la relación entre la frecuencia central y el ancho de banda, donde tenemos que 14.79 kHz entre 5 kHz nos da un valor de 2.958 para el factor de calidad. Y por último tenemos lo que es el valor de A, que es la ganancia del filtro, en donde debe ser mayor a 0, en este caso un valor de 3, y un condensador en donde su valor es libre para escoger, en este caso se utilizó 10 nanofaradios. Bien, ya con los datos anteriores procederemos a hacer el cálculo de las resistencias. Comenzando por la resistencia R1, tenemos que es el factor de calidad entre los valores de 2pi por la frecuencia central por la ganancia del filtro por el valor del condensador, donde nos da un resultado de 1.061 kiloohms. Ahora, la resistencia R2 se calcula de manera similar, donde tenemos que 1 entre el valor de 4pi por la frecuencia central por el factor de calidad por el valor del condensador 1, donde tenemos que es 181.9 ohms. Ahora, la resistencia R3 y la resistencia R4 van en relación y por lo tanto tienen el mismo valor, el cual se calcula por el factor de calidad al cuadrado entre el factor de calidad más el valor de la ganancia, más 1. Todo esto multiplicado por el factor de calidad dividido entre 2pi por la frecuencia central por el valor del condensador, dándonos un resultado de 5.55 kiloohms para ambas resistencias. Después y por último tendremos lo que es el valor del condensador 2, que se calcula dividiendo la ganancia del filtro entre el factor de calidad al cuadrado más 1, multiplicado todo eso por el valor del condensador 1, el cual ya se estableció al inicio, dándonos un resultado de 13.42 nanofaradios. Ya con los datos establecidos y calculados procederemos a ver la simulación de lo que es el simulador de filtro pasabanda de segundo orden. Aquí podemos observar el circuito ya implementado de nuestro filtro pasabanda de segundo orden, con los valores establecidos y calculados anteriormente,
donde la entrada es en la resistencia R1 y la salida es en la salida del amplificador operacional. Acá podemos ver las gráficas de lo que son la magnitud y la fase, en donde podemos observar que se tiene una ganancia de casi 3, como establecimos en nuestros parámetros iniciales, y se tiene una frecuencia central de 14.79 aproximadamente, como se realizó en los cálculos, lo cual quiere decir que nuestro circuito y los cálculos son correctos. Filtro rechazabanda. Un filtro rechazabanda, también llamado filtro eliminabanda o filtro notch, activo de segundo orden Sallen-Key, como su nombre lo dice, elimina una determinada banda de frecuencias y permite el paso de las frecuencias inferiores y superiores a dos frecuencias determinadas que se denominan de corte inferior F1 y de corte superior F2 respectivamente. Existen dos circuitos, el rechazabanda Sallen-Key no inversor y el rechazabanda Sallen-Key inversor. Este tiene tres características principales comunes. La magnitud en la frecuencia central es 0, la magnitud en las frecuencias de corte es la ganancia A sobre la raíz de 2 y se puede trabajar con cualquier valor de factor de calidad y de ganancia. Los máximos y mínimos valores estarán delimitados por lo que soporten los elementos. A continuación, se le mostrará el siguiente circuito de filtros rechazabanda del no inversor, por lo cual, como se muestra en la siguiente figura, haremos el siguiente circuito conectando hacia el amplificador operacional conectado hacia el no inversor, por lo cual se necesitará aproximadamente de 9 resistencias y de 2 capacitores. Antes que nada, para poder formar nuestro circuito en algún programa y poder simularlo, necesitamos calcular las siguientes componentes para poder obtener sus valores y tener una mejor respuesta al momento de simular el siguiente circuito. Para ello se necesitará de una frecuencia, que en este caso es la frecuencia 1, con el valor de 20 kHz y frecuencia 2 de 30 kHz y de un capacitor que es de 10 nanofaradios. Se calculará el ancho de banda como se muestra a continuación, que es la resta de la frecuencia 2 menos la frecuencia 1, que nos dará un valor de 10 kHz. Después, para poder saber cuál es nuestra frecuencia central, se necesitarán de las dos frecuencias que se mencionaron anteriormente, que sería sobre su frecuencia inferior y superior, sabiendo que la fórmula es la raíz de frecuencia 1 por la frecuencia 2, por lo cual la frecuencia central nos dará un resultado de 24.49 kHz. El factor de calidad, para poder obtener su valor, se necesitará de la fórmula de frecuencia sobre el ancho de banda. Sustituyendo por los valores nos dará un resultado de 2.449. Después de haber calculado los componentes anteriores, se podrá obtener el valor de la resistencia 1 y de la resistencia 2. Posteriormente se calculará la resistencia X, utilizando la misma fórmula de la resistencia 1, por lo cual nos dará un valor de 162.68 ohms. Para poder calcular antes las resistencias R1 y Rx, se necesitará sobre la fórmula de M, por lo cual consta de la siguiente fórmula, que sería
menos 1 más la raíz de 1 más 16 por la multiplicación del factor de calidad elevado al cuadrado, todo dividido sobre 2, por lo cual nos dará un valor de 4.4234. Es por lo cual que al momento de calcular los valores de los componentes tiene su orden para poder obtenerlo correctamente. Ya después de haber calculado cada uno de los valores que se usará de los componentes para el circuito no inversor, procederemos a simular nuestro circuito. Por lo cual, como pueden observar en esa gráfica de Bode, se muestra que tiene una ganancia de 2, que es lo que se consideró de un principio para poder calcular cada uno de los componentes. Y de las frecuencias que se dio de un principio, que sería la frecuencia 1 de 20 kHz, como aquí se muestra, y la frecuencia 2, que es de 30 kHz, como se muestra nuevamente en la gráfica, se calculó la frecuencia central, que en ese caso matemáticamente nos dio de un valor de 24.4 kHz, por lo cual aquí en la gráfica nos da más o menos un valor de 24.8 kHz aproximadamente. Esto quiere decir que entre estas frecuencias deja pasar todas las frecuencias superiores. Así que podemos considerar que nuestro circuito está correctamente. Filtro rechazabanda Sallen-Key inversor. En este se va a utilizar el lado inversor de los amplificadores operacionales. El circuito consta de 2 amplificadores operacionales, 9 resistencias, 3 capacitores. En este, como ya se había mencionado, va a permitir el paso de las frecuencias inferiores y superiores a las 2 frecuencias determinadas, que en este caso van a ser una frecuencia de corte inferior F1 de 20 kHz y una frecuencia superior de corte de 30 kHz. Ahora bien, como podemos observar, tenemos lo que es el circuito Sallen-Key inversor, ya con los valores previamente calculados. Este fue hecho para lo que viene siendo una frecuencia de corte inferior de 20 kHz y una frecuencia de corte superior de 30 kHz, lo cual al hacer los cálculos nos va a dar que la frecuencia central es de 24.49 kHz, como podemos apreciar. Este fue hecho también para una ganancia de 2, la cual podemos apreciar que sí se obtuvo. ¿Y qué es lo que apreciamos aquí? Primero podemos apreciar lo que es la magnitud, que viene siendo esta gráfica de acá, y tenemos lo que viene siendo la fase, la cual inicia en 180 grados. Esto también se puede comprobar al agarrar lo que viene siendo el voltaje de salida y ponerlo en lo que es la fase, y al simular podemos apreciar cómo empieza en 180 grados y podemos apreciar cómo deja pasar todas las frecuencias en el rango establecido de 20 kHz a 30 kHz, demostrando que nuestros cálculos y el circuito están correctos.